Gracias nuevamente por estar acompañándonos en estos conversatorios. Hoy tenemos unos invitados muy particulares. Últimamente he pensado que la palabra de lujo y la palabra imperdible ya están muy usadas. Creo que ahora la palabra puede ser muy particulares. Entonces, tengo esos dos invitados. Vamos hoy a conversar acerca de temas que los dos han manejado por su lado. Es un tema de combinación de procesal con temas de competencia desleal. Hoy nos acompaña Liliana Otero. Liliana Otero es una académica en materia de derecho procesal, sin perjuicio del conocimiento que tiene en las otras áreas del derecho, porque el derecho procesal pues, requiere en el litigio el conocimiento de múltiples materias. También tengo hoy al doctor Fidel. El doctor Fidel es una persona muy cercana al derecho de la competencia. Estuvo en la Superintendencia de Industria y Comercio durante un buen tiempo. Fue juez de competencia desleal, jurisdiccional en la Super. Y Fidel es una persona también muy cercana. Hemos crecido mutuamente dentro del tema, somos conocidos de autos desde hace muchísimo tiempo. Y Fidel estuvo en una época en la superintendencia donde efectivamente brilló el tema y la superintendencia. Entonces, pues estos son los invitados de hoy. Vamos a hablar de manera, digamos que sencilla y rápida, acerca de un supuesto que tiene diferentes interpretaciones. Estamos hablando del supuesto de inducción a la ruptura contractual. Que palabras más, palabras menos, lo que dice es que un tercero que no hace parte del contrato se inmiscuye en ese contrato e influencia a una de las partes del contrato para terminar ese contrato. Y bajo ese supuesto caben la influencia a clientes, la influencia a proveedores y la influencia a trabajadores. Entonces ocurre cuando alguien se mete en ese principio de relatividad del contrato que tienen las partes, se mete en ese contrato y lo que hace es intentar terminar ese contrato, y eso, pues de alguna manera, pues genera lo que llaman una deslealtad dentro del mercado, hacer que otro termine el contrato, por ejemplo, un cliente, un trabajador, un suministrador con otro. Y ese supuesto pues genera de alguna manera que se demande dentro de la acción de competencia desleal a un tercero que no hace parte del contrato, y a partir de ahí pues hay que mirar procesalmente cómo se maneja este caso desde el punto de vista de partes, terceros que pueden entrar, clases de responsabilidad que se pueden estar ahí. Entonces comenzamos con este conversatorio acerca de ese supuesto, porque pues es generoso en dudas y discusiones, y de pronto hoy sacamos algunas conclusiones que le pueden servir a los litigantes y a los jueces que tienen en cuenta este tema. Voy con la primera pregunta, que es más de derecho sustancial. Comenzamos lógicamente por las damas. La primera pregunta para ti, Liliana, es, en algunos casos procesales, salgámonos un poco de la tela para que tenemos para cortar, existe la posibilidad que el régimen de responsabilidad que se debata procesal dentro de esa cuerda procesal es un régimen de responsabilidad civil, pero también tendría cabida la posibilidad de hablar si en ese mismo proceso se pueden discutir asuntos de responsabilidad civil extracontractual. Esto, para ir como abonando terreno, es en una misma acción. ¿Tú crees que se puede invocar una acción de responsabilidad civil contractual y una acción de responsabilidad civil extracontractual? Gracias por Bueno, participar. muchas gracias Mauricio por la invitación, muchas gracias a Fidel por participar en este conversatorio y en este intercambio de ideas. Entonces, mira, yo creo que esa pregunta se puede abordar de manera muy teórica en principio, diciendo si es posible acumular una acción de responsabilidad civil extracontractual con una acción de responsabilidad civil contractual. Entonces, ahí lo que tendríamos que decir es que la acción, digamos, es la misma porque es la acción declarativa. De tal manera que tendríamos que ir al Código General del Proceso a ver cuáles son esos requisitos de manera teórica que existen para la acumulación de pretensiones.
Entonces, en este caso, pues vamos a llegar a la conclusión de que si se cumplen requisitos como que sea el mismo juez el que lo pueda conocer, que sean pretensiones que no se excluyan entre sí, a menos de que se presenten como principales o subsidiarias, y que tengan el mismo trámite, el mismo procedimiento, podrían acumularse. Adicionalmente, podríamos pensar en acumularlo frente a varias personas. Y entonces en ese caso tendríamos que identificar que exista una conectividad de causa, de pruebas, de objeto o una relación de dependencia. Entonces, si tú me haces esa pregunta de manera muy genérica y de manera muy teórica, pues habría que responderla igualmente de manera teórica diciendo que en la medida que se cumplan los requisitos del artículo 82 y 88 de acumulación de pretensiones, pues podría ser la respuesta afirmativa. Y sobre todo me gustaría recapitular el tema diciendo que la acción, como tú lo mencionas, de responsabilidad civil extracontractual y contractual es la misma, es la acción declarativa, ¿sí? Eso desde el punto de vista teórico ya sería distinto y será distinto cuando empecemos a hablar de ciertos pues elementos que tiene como tal el tema que tú nos planteas ya más puntualmente. No sé si Fidel esté de acuerdo. Voy a interrumpir para ir con el contexto, para enviarle la pregunta a Fidel. ¿Ahí me oye? Sí. Sí, señor. Entonces, voy a interrumpir de lo siguiente para poderle enviar una pregunta nueva a Fidel, pero que también si quiere participar de la pregunta que le hice Lina, también bien lo puede hacer. Y es, Fidel, hemos oído algo que usted ahorita igualmente va a decir si está de acuerdo o no, pero ya bajemos un poquito al caso de la acción de inducción a la ruptura contractual. Y no hablemos todavía de las facultades de la SIC, porque pues lógicamente la SIC, pues veremos si puede o no puede acumular estos procesos. Pero una acción de competencia desleal se puede acumular con la acción de incumplimiento contractual. Es decir, una persona puede demandar al incumplido y al que considera que, influenció ese incumplimiento en una misma acción. Bueno, voy a responder su pregunta, pero no inmediatamente. Muy bien. Primero, pues agradecerle por la invitación a esta conversación. A Liliana, me siento honrado de compartir conversatorio con una mujer de tan altas calidades y pues compartir con el doctor Velandia, que siempre ha sido y siempre creo que será agradable conversar y más de estos temas que nos apasionan. Yo tengo una intervención, digamos, bastante, o no sé si mezquina, pero es que el supuesto de la pregunta nos sugiere que el régimen de responsabilidad en Colombia se divide en dos, en responsabilidad civil contractual y en responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Y aun cuando eso es lo que nos han enseñado siempre, digamos que esa es una conclusión y puede que sea la correcta, ¿sí? Eh, Hay escenarios o hay eventos en donde eso no es tan claro. De hecho, la Corte, por ejemplo, ha dicho que hay regímenes de responsabilidades especiales. Un ejemplo muy claro en los casos de consumidor, ¿sí? En el régimen de competencia desleal, en mi opinión, también nos encontramos en un régimen de responsabilidad especial. Es decir, aun cuando pareciera que es extracontractual, ¿cierto? Y que la mayoría de los casos son extracontractuales, hay escenarios en donde se puede discutir en el marco de lo que se llamaría régimen de responsabilidad civil contractual, ¿sí? Entonces, digamos que hacer la distinción tan de manera absoluta, no estoy tan de acuerdo con eso. Me parece que ahí tendríamos que poner un asterisco. Ahora,
Estoy de acuerdo absolutamente con Liliana en cuanto a lo que debería aplicar es el artículo 82 y el 88 del Código General en cuanto a la acumulación de pretensiones. Sin embargo, sí hay que hacer una precisión en lo que es el acto desleal como tal, quién es el sujeto pasivo de la acción de competencia desleal por la eh, incursión en ese acto desleal del 17, ¿cierto? Versus cuál sería el sujeto pasivo en la acción por incumplimiento contractual. Ahí ya, si partimos de ahí, ya nos encontramos que los demandados, quienes están legitimados por pasivo, para ser más jurídicos, son dos personas totalmente diferentes que incurrieron en actos, en mi opinión, distintos, relacionados, pero distintos. Eh, por supuesto que el juez civil del circuito sería competente para conocer la demanda que se inicie contra un competidor desleal. Ojo, uso la palabra competidor, ya vamos a explicar por qué, y contra un contratista que le incumplió o le terminó el contrato. Ese sería como el abrebocas de esta discusión. Muy bien. A mí lo que dice Fidel me parece muy importante y me deja una duda adicional, que es la duda del no abogado y del no procesalista. Y es, ¿cómo entender si es posible, bajo la óptica procesal, que en una misma acción yo pueda demandar a uno diciendo que él incumplió y al otro diciendo, no, es que usted fue el que indujo? Entonces, no sé si son contradictorias las dos pretensiones y si bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil pueden llegar a decir, desde el punto de vista del Código General del Proceso, que las pretensiones no son acumulables porque se contradice una con la otra. No sé si eso puede ocurrir o si de alguna manera se puede poner una subsidiaria donde se pueda alegar una solidaridad o algo parecido. Bien, digamos que por eso inicié mi respuesta diciendo que de manera muy teórica, tal cual como fue realizada la pregunta, y como estamos de acuerdo con Fidel, de manera teórica, se podría acumular. Ahora bajemos un poco al caso que nos planteas tú en la charla, que es la ruptura contractual como acto de competencia desleal. Entonces ahí nosotros veríamos, o tú estás planteando dos grandes, digamos, eventos de responsabilidad. Por un lado, el acto desleal de el que hemos denominado el influenciador en la ruptura, em, que generaría una responsabilidad extracontractual, si queremos decirlo, o especial, como nos ha dicho Fidel. Y por el otro lado, mi contratante incumplido, que aquí lo que se genera sería una acción contractual, acción, digamos, entre comillas, porque sería la misma declarativa, pero más bien una pretensión de incumplimiento o de cumplimiento, declarar el incumplimiento de ese contrato. Y por el otro lado, declarar el acto de competencia desleal. Entonces, ahí la pregunta que tú nos haces es, ¿se pueden acumular esas dos pretensiones? Y además estará en esa pregunta ya un poco más concreta el tema de la competencia. Ahora sí veamos ese requisito de la competencia, si la Superintendencia de Industria y Comercio sería competente para conocer de una pretensión de incumplimiento contractual, o ese sí le corresponde únicamente o le corresponde al juez del circuito, al juez ordinario, mientras que a la superintendencia le correspondería solamente el tema de la competencia desleal. Y yo ahí quisiera tocar un punto que quisiera que lo abordáramos los tres, y es el siguiente. Si uno mira el incumplimiento o si uno mira el querer del contratante, de los contratantes, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que quiere el contratante al que se le terminó el contrato, al que se le rompió el contrato? Quiere iniciar una acción contractual para que se le indemnicen los daños que le ocasionó ese contrato, que se hubiera podido ganar con ese contrato, el perjuicio contractual. Quiere que su contratante cumpla el contrato, eso es una acción contractual que pienso que no tiene
digamos, competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero, ¿qué es lo que queremos con ese incumplimiento contractual? Podemos ver ese incumplimiento contractual en sí como un acto de competencia desleal, digamos, que podamos tenerlo como un todo, como un partícipe en el acto de competencia desleal que participó el influenciador. Es decir, habría dos actos de competencia desleal, por un lado el del influenciador y por el otro lado el propio del incumplimiento contractual. Y entonces, si lo vemos así, si la demanda, si la pretensión no va dirigida al resarcimiento contractual, sino a un resarcimiento mucho más amplio, derivado de actos de competencia desleal, como con causas de un mismo daño o varios daños de competencia desleal, como partícipe de esa competencia desleal, de esos actos de competencia desleal, yo sí creo que habría posibilidad de acumulación de esas pretensiones ante la Superintendencia de Industria. Muy bien. Doctor Fidel, ¿usted qué piensa acerca, una, de la competencia de la SIC? A ver si puede decidir en algo. La teoría de Liliana la entiendo y es que los dos son desleales y uno si los lleva a ese punto, la super podría ser competente, situación que de pronto no se requiere frente a un juez de circuito, porque pues él podría conocer las dos acciones y ahí llegaríamos nuevamente entonces a la discusión. Si efectivamente yo puedo tener en la demanda una pretensión de declarar el incumplimiento contractual y declare que es de uno, hay que declarar el incumplimiento, y dos, declare que estos son solidariamente responsables en ese incumplimiento. Máxime, no sé si lo tiene dentro del radar, Fidel, es viendo el artículo 22 de la competencia o la legitimación por pasiva, es que se puede demandar a cualquier colaborador del acto de competencia desleal. Pero la pregunta es si las dos pretensiones no serían contradictorias o no, y se pueden acumular o no es posible acumular. Gracias, Fidel. A ver, yo creo que son dos cosas distintas. Y entonces voy a tratar como de aclararlas. Si me extiendo mucho, doctor Mauricio, me corta, por favor, que es su tiempo. Y por supuesto, el de la doctora Liliana. Pero, a ver, si un contratante incumple su deber, ¿puede ser demandado por competencia desleal? ¿Por algún acto desleal? La respuesta es sí, ¿ok? Pero no por el acto de inducción a la ruptura contractual. Entonces, si nos enfocamos solamente en el acto de inducción a la ruptura contractual, ese acto solamente lo puede cometer el agente inductor, ¿sí? Y ese tiene que tener una calidad especial que es competidor, ¿ok? De hecho, el acto de leal de inducción a la ruptura contractual se configuran tres eventos, digamos. Inducción a los deberes básicos, inducción a la infracción de deberes básicos contractuales. Yo pensaba en un ejemplo hoy. Yo vendo pasteles y el doctor Velandia vende pasteles. Yo tengo que entregar un pedido de pasteles a las 5 de la tarde. Si no lo entrego a las 5 de la tarde, digamos que de alguna manera me voy a ver afectado. Yo tengo un contrato con un señor de un camión y ese señor, el contrato es que tiene que llevar los pasteles a la hora que yo le diga, donde yo le diga, ¿ok? El doctor Velandia, para incurrir en esa modalidad de ese tipo desleal, debería, a través de dádivas, de alguna manera corromper al señor del camión para que básicamente no llegue a las 5 a entregar mis pasteles. Así se configuraría. Entonces, ¿quién lo está, mejor dicho, quién es el legitimado por pasiva para esa acción, para ese acto desleal? Pues el doctor Velandia. Ojo, no el señor del camión. El señor del camión habrá incumplido un contrato, ¿ok? Ahora, lo que dice Liliana es supremamente importante y eso no significa que ese señor del camión también yo lo pueda demandar por competencia desleal, pero ya por otro acto. Puede ser por el artículo séptimo, puede ser por el artículo octavo, pero no por inducción, ¿ok? Dicho lo dicho, cuando yo voy a la SIC, y esto sí,
de autos viene desde antes que yo pasara por la SIC y aún ahora. Digamos que la competencia de la SIC en funciones jurisdiccionales únicamente está para determinar si ese comportamiento fue desleal o no, ¿ok? Y cuando miramos el artículo 1 y el artículo 1 de la ley 256, nos damos cuenta que el objeto de la ley es analizar el comportamiento que se está imputando bajo las normas de la ley de competencia desleal. Esa es la facultad que le da el Código General del Proceso en su artículo 24. Ergo, no puede la superintendencia entrar a definir o a declarar el incumplimiento contractual. Esa no es su competencia. Ahora, si nos vamos al juzgado, ¿sí? Ahí estoy de acuerdo con Liliana, ahí incluso tendríamos que hilar más delgado y es, ojo, porque el incumplimiento del contrato, la competencia del juez no la va a determinar la cuantía de los perjuicios solicitados, ¿cierto, Liliana? En eso estamos de acuerdo. Entonces, supongamos que el incumplimiento del contrato, mi perjuicio, en el caso del camión, fue por menos de 40 salarios mínimos mensuales legales. Luego le correspondería a un juez civil municipal, ¿cierto? Pero la acción de competencia desleal que yo instauraría contra el doctor Velandia ya tendría que irse a un juez civil del circuito. Entonces, en ese caso hipotético, no se podrían acumular los dos procesos. ¿Listo? Ahora, supongamos que nos vamos con los dos al juez civil del circuito porque la cuantía nos da. Ahí, en mi opinión, yo puedo, como demandante, demandar al doctor Velandia por competencia desleal artículo 17, siguiendo la línea de la doctora Liliana, demandar al señor del camión por un acto de competencia desleal, el que sea, no el 17, y además demandar al señor, para ser más técnico, incluir pretensiones contra el señor del camión por el incumplimiento del contrato, ¿ok? Entonces, fíjense cómo ahí podemos acumular esas pretensiones, podemos incluir a dos demandados, y en ese caso, pues sería todo ante el juez civil del circuito. ¿Ok? No en la SIC. Entiendo. Señor. Doctora Liliana, ¿usted qué opina de lo que acaba de decir el doctor Fidel? Creo que estamos de acuerdo en el tema del juez del juez ordinario, pues del juez civil, no hay mayor discusión. De todas formas, sí estoy, digamos, sí pienso que en cualquiera de los dos casos, independientemente de la cuantía, se podría acumular, porque el artículo 82 dice que la acumulación de pretensiones se necesita que sea el mismo juez, sin tener en cuenta la cuantía. Entonces, en la medida que sea el mismo juez, yo sí puedo, el juez civil, puedo acumular una pretensión que en principio le corresponde a un juez municipal y otra un juez del circuito. Eso lo permite el artículo 82. Entonces, creo que estamos en principio de acuerdo con el doctor Fidel en que definitivamente la acumulación de pretensiones frente al juez del circuito sí podría hacerse. Él considera que en cuanto a la cuantía no. Yo pensaría que podríamos mirarlo por el artículo 88, perdón, y podríamos llegar a la conclusión de que incluso en ese evento también. Pero yo insisto que podríamos acumular o podríamos dar el debate de acumularlo ante la SIC, no por el tema contractual. Ese tema, digamos, sí ya también está saldado con estamos de acuerdo con el doctor Fidel. La SIC, por su especialidad, por la reserva legal, pues no tendría competencia para conocer de una acción de incumplimiento contractual. Eso está también claro. ¿Podría acumularse ante el juez civil? También lo dijimos que sí. Ante la SIC, entonces, mi pretensión o la pretensión del demandante no podría ser el incumplimiento contractual, pero sí podría ser, insisto, un tema de ese incumplimiento visto como un acto desleal. Y en ese punto es que tal vez yo difiero de la tesis del doctor Fidel en el sentido de considerar que sí podría aplicar, sí podría acumularse en una sola demanda tanto la acción del 17 como la acción contra el señor del camión, tomando el ejemplo de Fidel. Entonces, quien indujo a la ruptura más el contratante incumplido
todos en una sola demanda. ¿Por qué? El artículo 17, sí estoy de acuerdo con Fidel en decir, sí, eso tiene que ser directamente contra un competidor y contra el que produjo la ruptura, y es una acción especial. Pero yo me pregunto, digamos que dónde está la especialidad si cambia el trámite, si cambia el procedimiento, si cambia el juez. Entonces, en la medida que lleguemos a la conclusión que cumple esos los requisitos del artículo 88, que es el mismo juez, superintendencia, ya vimos por qué, dónde está la competencia de la superintendencia frente al incumplido. Si es el mismo procedimiento, ¿sí? Y digamos que las pretensiones no se excluyen entre sí, y adicionalmente le puedo adicionar, como son varios demandados, le puedo adicionar que tengan relación de dependencia entre sí, por ejemplo, o que se pretendan servir de las mismas pruebas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo creo que incluso en el caso hipotético del señor del camión, podría llegar a pensarse en una acumulación, incluso ante la SIC. A mí siempre me causó sensación este supuesto, básicamente porque a mi modo de ver, pues puede existir una solidaridad en la medida que los dos colaboran con su comportamiento en el impacto que yo tengo al momento en que se me rompe el contrato con una persona que fue influenciada. Yo he leído en las normas procesales algunas veces que la solidaridad tiene esos tintes de litis consorte. Entonces, para ahondar más en el tema, hay una norma especial en la ley 256, que es el artículo 22, que habla de que el colaborador de un comportamiento desleal también puede ser responsable. Entonces, pues uno puede demandar por deslealtad a alguien y al otro a título de colaboración, que también es responsable por el comportamiento desleal que hizo uno, que por ejemplo es la influencia. No sé, doctor Fidel, si por ese lado uno podría decir que en la super se podría demandar pues por esa solidaridad a los dos, uno a título de desleal y otro a título de colaborador, pero ahí ya cambia la pregunta inicial, porque no es que se demande a cada uno por ser autor, sino a uno por autor y el otro por colaborador del acto de deslealtad, que de ahí nace la solidaridad, pero podría nacer también del Código Civil cuando habla que cuando dos voluntades van encaminadas a causar un daño y lo causan, hay una solidaridad entre ellas. ¿Cómo lo ve, doctor Fidel? Yo no estoy de acuerdo con esa posición y voy a decir por qué. Cuando uno analiza el acto de inducción a la ruptura contractual, digamos, además de la literalidad del artículo, por supuesto que hay que conocer, digamos, todo el sistema y todo el régimen de competencia desleal. Si uno empieza a ahondar en los actos desleales, en la razón de los actos desleales, uno llegaría a una conclusión, digamos, que incluso la sigla ha dicho en muchas providencias, y es, ojo que el artículo 17 es una excepción a la regla según la cual la competencia desleal, eso creo que está en el artículo 3, si mal no recuerdo, no podrá supeditarse el comportamiento desleal a la relación de competencia entre sujeto activo y sujeto pasivo del acto, ¿sí? El 17 es una excepción, porque el 17, ojo, es que el 17 no condena que se terminen relaciones contractuales y no condena que se acaben o que se incumplan deberes contractuales básicos, ¿sí? Ese no es el propósito del 17. El propósito del 17 es que si el doctor Velandia quiere vender más pasteles que yo, pues los haga más ricos, los venda más baratos, los entregue mejor. Pero que él no interfiera en mis relaciones contractuales con el señor del camión, con el que me vendió la masa, con mis clientes, ¿sí? Una serie de gente que se entiende dentro de esa relación contractual. El acto desleal lo que reprocha es la acción de inducir de manera desleal.
Ejemplo, si resulta que el doctor Velandia contrata al señor o le dice, oiga, ¿usted cuándo termina su contrato? Para un ejemplo del supuesto 2 de la configuración, inducir a la terminación regular de un contrato. Mi contrato con el señor del camión se acaba mañana, ¿ok? Y el doctor Velandia necesita un repartidor de camión y le dice, oiga, ¿cuándo termina su contrato? No, mañana. Ah, bueno, entonces termínelo y yo le voy a pagar el doble. ¿Eso es una inducción a la terminación regular del contrato del señor del camión conmigo? Por supuesto que sí, pero no es reprochable bajo las normas bajo los principios de la ley 256. ¿Qué reprocha? El cómo, la acción de inducir y el por qué lo hizo, ¿sí? Luego, entonces, para aterrizar ya con esta carreta la pregunta, no existe solidaridad menos de la del 1579 por allá del Código Civil. No existe esa tal solidaridad porque es que la acción de inducir la hago yo solamente, la hace el doctor Velandia, ¿ok? Y eso es lo reprochable, no el resultado de esa inducción, que será el incumplimiento. Muy Luego, bien, no están relacionadas y por ende, pues no habría una solidaridad. muy bien, doctor Fidel. Doctora Liliana, dentro de todo este supuesto hay alguna cosa muy rara, y es la siguiente, es que demandan, se demanda, como dice el doctor Fidel, solamente al que influenció y no al que incumplió. El que incumplió algún día se entera es que allá un juez va a decir que usted incumplió, porque para decir que hubo una inducción a la ruptura contractual, un juez tiene que pasar por el incumplimiento y tiene que verificar quién fue el que incumplió. Entonces, el cómo en un juicio de responsabilidad extracontractual tiene que ir a tomar una decisión que no está en la declarativa, pero que en el fondo está diciendo que hubo un incumplimiento, a qué deber dentro del contrato, si era una obligación de medio o una obligación de resultado, porque dentro de ese análisis de decir que alguien influenció un incumplimiento, pues tiene que debatir si hubo un cumplimiento o un incumplimiento. La pregunta va dirigida a lo siguiente: el juez al ver, darse cuenta que va a hablar de un incumplimiento, va a decir que hubo incumplimiento, no tendría que llamar al incumplido a decirle, oiga, acá yo voy a decir que usted incumplió, ¿quiere defenderse o no? Y si ese tercero tiene la posibilidad de decirle al juez, oiga, yo quiero participar en ese proceso porque es que yo no he incumplido, venga, usted va a debatir mi incumplimiento, entonces venga a ver, yo entro y en calidad de qué entraría, es decir, el juez lo llamaría en qué calidad y el incumplido quiere participar, en qué calidad podría participar dentro de esas figuras procesales que existen. Dado que si no existe solidaridad, entonces, pues de alguna manera no habría necesidad de llamarlo, o si de alguna manera que haya una solidaridad implica que se pueda llamar solo a uno para responder por todo el daño y el otro queda libre de responder por ese daño que es el incumplimiento. Pues yo pienso que es muy difícil que el juez lo pueda vincular, digamos, de oficio. Pienso que no podría pensarse, no podría hablarse de un litisconsorcio necesario, que sería la única posibilidad que el juez tuviera para vincularlo de oficio. Y lo que planteas ahorita y que plantea también el doctor Fidel, entonces, si uno llega a la conclusión de que existe una solidaridad, ¿sí? Por el incumplimiento, porque, digamos, se causó un daño de manera, con un mismo hecho, con varios hechos, pero como dice el Código Civil, se causó un daño y por varias partes y ambas partes son solidarias de ese daño. Entonces, en ese caso, sí podríamos pensar en un litisconsorcio necesario y entonces ahí podría yo hacerte la pregunta. Si llegamos a la conclusión de que hay solidaridad, entonces, ¿cómo podría entrar ese supuesto incumplido, ese supuesto contratante incumplido, podría actuar como una parte? ¿En qué calidad de qué? ¿De parte de qué? En calidad de litisconsorcio
cuasi necesario, que es aquel que tendría la facultad o esa aptitud para ser demandado, que no fue demandado, pero que tiene las mismas posibilidades de actuar en calidad de parte con las mismas facultades que tiene una parte y podría defenderse en ese sentido, ¿sí? Pero digamos que para ello sí estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con Fidel que tendríamos que salvar la dificultad de si estamos frente a una responsabilidad solidaria o no entre el influenciador y el que incumplió el contrato. Y yo entiendo, digamos, la visión restrictiva del doctor Fidel, de acuerdo a lo que nos acaba de decir en cuanto a también la línea jurisprudencial que en ese punto tiene la superintendencia, de que el acto que hace el influenciador, digamos, es un acto que tiene una, una calidad especial, sí, el influenciador competidor. Pero también me pregunto si pueden existir, digamos, en esa relación que existió acá, en esa triangulación que existió acá entre los contratantes y el tercero que influenció, si podemos pensar, digamos, en la responsabilidad solidaria, no necesariamente por ese acto, sino porque hubo varios actos de competencia desleal acá. ¿Sí? Entonces, el influenciador y el competidor incumplido son partícipes ambos de los daños que se le causaron a ese contratante cumplido. Si es así, si podemos llegar a la conclusión de que hay una solidaridad, yo pienso que la forma de entrar a defenderse sería a través del litisconsorcio cuasi necesario. Veo muy difícil que un juez lo pueda vincular de manera oficiosa, porque no veo yo la relación única que pueda desprenderse de un litisconsorcio necesario. Muy bien. Hay una forma como de también colaborar para la discusión y ponerle algo más de sazón. Y es aquella persona que sufrió el daño puede elegir demandar al incumplido, así lo hayan influenciado o no. A él eso no le interesa, porque de malas es el otro que se dejó influenciar. O sea, puede demandar el incumplimiento y la deuda queda a salvo. Y ya no puede, o podría demandar al otro después, pero digamos que, o puede demandar al que influenció extracontractualmente. Lo que no puede pedir es O a permiso, ambos. o a ambos, que ahí viene toda la discusión. Y es si se pueden acumular las dos acciones o no, dado que el pago de uno libera al otro. Y habrá que ver si eso es denominado solidaridad. Pero digamos que es una discusión de obligaciones interesante, porque todo partiría que yo puedo demandar a cada uno por separado y el otro se ve ya, queda excluido de responsabilidad frente a mí porque ya yo busqué el esarcimiento de perjuicios con el incumplido. Pero podría ocurrir otro caso más inusual. Es que el que incumplió el contrato y el que tenía el contrato, es decir, los pares del contrato, demanden al influenciador porque los dos sufrieron un daño y ese daño sí es diferentísimo, ¿no? Y es si esa situación puede ser posible. Y es el que incumplió el contrato, demanda al que lo influenció y también demanda, y también es demandado en esa demanda por al que le incumplió en el contrato. ¿Cómo lo ves tú, Fidel? Y si se nos está enredando el asunto, pero miren que puede ser lógico que dos demanden, pues porque el influenciado le incumplió el contrato, pero a él también le causaron un daño, porque lo influenciaron. Yo no he visto todo esto en la super, les digo con toda sinceridad, y todas estas discusiones, tampoco es que se han dado en casos reales, pero como les dije al principio, es una forma de ayudar y de ver que los litigantes tienen muchas opciones y que tal vez en materia de derecho de competencia desleal todavía hay muchas vías y muchas cosas que se pueden hacer y que es importante que las exploremos. Doctor Fidel. Bien, lo primero que quiero como aclarar es, ojo que cuando la pretensión es si el doctor Belanda incurrió en el artículo 17, lo que va a declarar el juez o la SIC va a ser es si usted
incurrió en la acción de inducir, ¿ok? No en el incumplimiento, ¿ya? Luego, esa decisión, en mi opinión, por eso no generaría la solidaridad que fundamenta su conclusión anterior, ¿ya? Eso como para pronunciarme sobre eso. Ahora, si yo soy el señor del camión, no voy a demandar al doctor Velandia por haberme inducido a incumplirle el contrato a Fidel, ¿cierto? Esa sería básicamente la pregunta. Y acá habría, digamos, ya ese principio del derecho de que pues, nadie puede alegar su propia culpa. Si yo me dejé inducir y acepté la plata que me dio por debajo de la mesa, pues yo no puedo alegar mi propia culpa. Entonces, digamos que ese ejemplo lo descartaría. Ahora, ¿qué ocurre si yo no me dejo inducir? Yo soy el del camión y no me dejo inducir a incumplir mis deberes básicos contractuales. No creo, digamos, que exista... El comportamiento sería reprochable de Mauricio, sí, pero no creo que al sistema judicial le interese. O sea, no veo qué acción podría iniciar yo como dueño del camión porque el doctor Mauricio me quiso sobornar, no, seguramente no es la palabra, pero la entenderíamos, ¿sí? Esa sería como mi análisis de ese supuesto. Doctora Liliana, con la posibilidad de que agrupe ya con el hilo que llevamos gran parte de lo que hemos dicho. Y es, a mí me parecería muy aburridor que un juez por allá de alguna parte dijera es que Mauricio Velandia incumplió. Y yo quería, pero ¿cómo así es que yo incumplí? Yo no incumplí a nadie. Sí, sí, allá el juez dijo que a usted lo influenciaban para incumplir, no, yo no incumplí. A mí fue el que me incumplieron, que puede ser una opción. Pero es, ¿cómo entender eso? Si le incumplieron. Y si eso es alguna razón para que yo pueda decir en el proceso, déjeme participar porque es que a mí la sentencia me va a causar alguna modificación de algo porque de mí van a decir que yo incumplí y porque van a decir eso, mi buen nombre y cómo así, yo quiero participar y probar que yo no incumplí. Ahora, si es posible que el que demandaron por inducción puede defender diciendo si es que acá no hay ningún incumplimiento. Porque entonces, en todo caso, el juez va a tener que llegar a debatir sobre el contrato, un contrato y debatir dentro de un contrato de alguien que no está en el proceso y que tienen que mostrar el contrato a ver si el otro cumplió o no cumplió. De pronto como testigo lo llamarán o algo, pero el juez va a calificar eso. Entonces, ahí te dejo todas esas inquietudes, a ver de todo ese mare magnum de información que hemos hablado. ¿Tú cómo lo ves desde la óptica procesal? Que es un faro para nosotros. Mira, al inicio de la pregunta dices una cosa que creo que hay que rescatar y es muy interesante y es, eh, por allá hay un juez que vincula a un tercero en una sentencia que dice que él incumplió y que esa sentencia lo va a afectar. Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente y es que sí, como principio procesal, una sentencia no puede vincular a un tercero, a alguien completamente ajeno, ¿sí? No la puede vincular por el principio de la relatividad de la sentencia. Entonces aquí caemos en las figuras procesales de cuándo se vincula una sentencia a un tercero, ¿sí? Eso solamente puede suceder en el caso del litisconsorcio necesario, caso en el cual el juez tendría que citar a ese tercero que no ha sido demandado, pero que necesariamente se va a ver afectado con la sentencia, y que por eso lo tengo que traer al proceso para que se defienda, porque sin él no va a poder decidir de fondo, pero no es el caso, porque hemos visto que no estamos ante un litisconsorcio necesario. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿estamos ante un litisconsorcio cuasi necesario más allá de la solidaridad? Porque podemos llegar a la conclusión de que no hay solidaridad y podríamos preguntarnos
si de todas formas estamos ante un litis consorcio cuasi necesario. ¿Y por qué? Porque es que la definición del cuasi necesario no es estricta o apegada exclusivamente para el tema de solidaridad, sino todo aquel que puede verse vinculado a una sentencia porque podía actuar como demandante o como demandado. ¿Sí? Tenía esa legitimación para actuar como demandante o como demandado. Entonces yo sí quiero que rescatar el principio de la relatividad de la cosa juzgada y de las sentencias en la medida que, como empezó tu pregunta, hay un tercero que se ve afectado. No, no puede verse afectado con la sentencia. Ningún tercero puede verse afectado con la sentencia. O es un litisconsorcio necesario, me lo tengo que traer al proceso necesariamente como presupuesto procesal, o llegamos a la conclusión de que es un litisconsorcio cuasi necesario y que pudo haber participado en el proceso. ¿Sí? Ahora, si hay alguien interesado en el proceso porque tiene una relación jurídica sustancial con una de las partes, pero la sentencia no le es vinculante, podrá actuar como coadyuvante, pero creo que la situación sería distinta, ¿sí? Porque en el caso de la coadyuvancia hay que tener una relación jurídica sustancial, pero a esa relación jurídica sustancial no se le hacen extensivos los efectos de la sentencia. Entonces, precisamente retomando el inicio de tu pregunta, es que yo concluyo que definitivamente no puede haber un tercero vinculado con la sentencia, sino bajo esos supuestos. Doctora Liliana, pero esto quiere decir que no es litisconsorcio facultativo en ninguno No, de los casos, sino que tiene que ser necesario y cuasi necesario, porque esto es novedoso para nosotros. Y es si hay que citarlo como cuasi necesario al incumplido y él verá si participa o no. es que digamos que la definición de cuasi necesario, o sea, el único que tú tienes que citar es el necesario, no tienes que citar al cuasi necesario y menos al facultativo. Y bueno, digamos que pues estamos dejando por fuera de discusión el facultativo, porque el facultativo pues depende, digamos, de la voluntad del demandado si quiere acumular a esas varias pretensiones, eso sería distinto. Y definitivamente no quedaría vinculado en la sentencia, sino si hay un litisconsorcio facultativo que no ha sido demandado. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el litisconsorcio cuasi necesario? ¿Tiene que ser citado de oficio? No. El litisconsorcio cuasi necesario no tiene que ser citado de oficio. Pero es que la definición misma del litisconsorcio cuasi necesario es que hay litisconsorcio cuasi necesario cuando un tercero, ¿sí? Está legitimado para actuar en el proceso como demandante o como demandado. Estaría legitimado. Y de todas formas, si actúa o no actúa, va a quedar vinculado con la sentencia. Por eso es que hablamos de la solidaridad, porque la solidaridad es un buen ejemplo del litisconsorcio cuasi necesario, pero no es la única posibilidad de cuasi necesario. Entonces, más allá de la solidaridad que el doctor Ruiz nos dice, ojo, en el artículo 17 es muy probable que no pueda haber solidaridad. Más allá de la solidaridad, entonces habría que mirar si ese tercero podía actuar como demandante o como demandado en el proceso. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque quisiera volver a repetir. Un tercero por sí solo no podría quedar vinculado a la sentencia. Ahora, si es cuasi necesario, eso hace que él pueda llegar y decir, un momentico, yo sí quiero participar ahí. Y en caso de participar, sería, doctor Fidel, una forma de romper la competencia de la Superintendencia de Industria, dado que no puede entrar a calificar si hay cumplimiento o hay un incumplimiento, porque ya la super, o en caso que sea casi necesario y él levante la mano y diga, oye, yo quiero debatir que yo no incumplí, ya la super no puede decir, venga, venga, miramos esto, sino que le toca levantar el proceso porque el proceso se acabó por falta de competencia de la SIC. Pero Pero discúlpame un es que, segundo, Fidel, un segundo, porque digamos que volvemos al inicio de la conversación y es que la SIC tendría competencia frente al incumplimiento, no por el incumplimiento como tal y no podría otorgar perjuicios moratorios ni nada de esto, sino que él tendría, la superintendencia tendría competencia limitada, delimitada en el incumplimiento como acto desleal. De acuerdo, pero te ojo, entiendo insisto, la teoría, pero la pregunta es si el que levanta la mano es el litisconsorte y dice, no es que yo haya sido desleal, es que yo no incumplí el contrato. Entonces comienza a ser parte del equipo de la pasiva, a decir, no es que yo no incumplí el contrato y como soy cuasi necesario,
vengo a decirles que yo no incumplí el contrato, no que ha sido desleal, no, es que el BAI dice yo no incumplí el contrato, y como ya dijimos, el litisconsorcio cuasi necesario quiere decir que puede ser citado, y si esa situación en particular, dado que eso no pasaría en el juez civil, lo que pasa es que la super está ligada por el artículo 116 de la Constitución, y es que su competencia como entidad administrativa está limitada específicamente lo que le dijeron. Entonces, ahí si el litisconsorte entras por la pasiva, cuasi necesario, y dice, un momentico, yo no incumplí, ahí como la ve Fidel, si la super perdería esa competencia. Repito, estamos profundizando en algunas herramientas procesales que existen dentro de Sí, un debate, un juicio. voy a responder, por supuesto, pero dejo la claridad. En mi opinión, no hay litisconsorcio cuasi necesario. Que el señor del camión puede entrar al proceso, en mi opinión, lo puede hacer como coadyuvante, ¿ok? Como coadyuvante del demandado a quien se le demanda por inducir, ¿ya? Insisto en otra cosa. Ojo que acá el acto desleal no es si usted incumplió o no, es si usted indujo para la infracción de deberes básicos en el primer supuesto. ¿Listo? Centrados ahí en el primer supuesto de configuración del acto desleal de inducción a la ruptura contractual, si llega el coadyuvante a decir, el coadyuvante no va a venir a decir acá, ojo que yo no incumplí, porque es que ese no es el objeto del litigio. El objeto del litigio es si Mauricio Velandia indujo deslealmente al señor del camión a infringir sus deberes básicos. ¿Ok? Entiendo que el supuesto que plantea es porque la super no declara el incumplimiento del contrato, pero sí hace todo un análisis para decir que hubo un incumplimiento y ese incumplimiento fue inducido por el doctor Velandia, ¿sí? Ese sería, digamos, el temor o la razón por la cual el señor del camión viene, coadyuva en la defensa y dice, ojo que yo no incumplí. Como él viene de coadyuvante, por supuesto que hay que entrar y escucharlo, pero fíjense que el debate probatorio no se va a centrar en si hubo incumplimiento o no. Se va a centrar, debería centrarse, es en si Mauricio lo indujo o no. Para la configuración del acto no necesitamos que haya incumplimiento contractual. Necesitamos un acto de inducción desleal, ¿ok? Entonces, el debate probatorio no va a ser si el señor del camión incumplió o no, porque acá lo que se va a declarar es si Mauricio lo indujo o no. ¿Sí me hago entender? No, Si de ser así, fíjese que eso fundamenta aún más el por qué no es necesario el señor del camión como parte dentro del proceso. bueno, muy bien. Yo creo que hemos hablado muy sabroso acerca de esto, y son temas que tengan la seguridad que tienen una gran incidencia posterior en todo lo que estamos diciendo, porque estamos dando, repito, herramientas de discusión procesal y judicial que muy seguramente vendrán acá. Viene una última pregunta. A ver, ustedes también cómo la sienten y cómo la ven. Esta tiene que ver con lo siguiente, sin perjuicio que hablemos de las anteriores como hemos hecho, y cada una recapitulado. Y es la siguiente, cabe la posibilidad que del caso de competencia desleal se encuentre que hubo una influencia y determinan que efectivamente declaran que hay una inducción a la ruptura contractual. Ese que fue juzgado tiene una cosa juzgada dentro de ese pleito. Pero yo he entendido que la cosa juzgada es entre las mismas partes. Cabe la posibilidad que esta persona que pagó unos perjuicios y donde ya dijeron que le había influenciado, pueda demandar al incumplido diciéndole, un momentico, es que al que incumplió fue usted y yo nunca lo influencié. ¿Eso cabe la posibilidad o ya hay una cosa juzgada que involucra a personas que no estuvieron dentro del pleito? Doctora Liliana.
Pues bueno, además de lo que acabas de decir, que la cosa juzgada solamente es interpartes, adicionalmente yo vería que le falta otro elemento adicional para hacer cosa juzgada, y es que en la cosa juzgada tiene que haber identidad de objeto. Es decir, no se pueden discutir las mismas pretensiones, y yo pensaría que la pretensión es distinta, porque una cosa fue que se demandó a esta persona en su calidad de influenciador porque cometió el acto desleal de influir en el rompimiento del contrato. Ahora, lo que te entiendo en la pregunta es que este influenciador demanda al influenciado que incumplió el contrato, decirle, oiga, acá el que causó el daño fue usted. Pero mira que ahí la discusión va a ser distinta, la pretensión va a ser distinta. Entonces, pues más allá de si tendrá razón o no, y también de lo que nos decía Fidel ahora, si puede alegar su propia culpa o todo esto, más allá de eso, desde el punto de vista de cosa juzgada, yo vería que no existe, sobre todo porque no se cumple uno de los requisitos, que es la identidad de objeto. Doctor Fidel, ¿cómo quedaría entonces esa sentencia del juez de competencia desleal si después dicen que no hubo influencia, que es que el verdadero responsable fue el que incumplió el contrato? No, espérame que ahí me perdí. Voy a volver a repetir. Lo que veníamos con Liliana es que no hay cosa juzgada y el influenciador no está de acuerdo con la sentencia. Y él dice, no, no, yo no voy a pagar esto, así ha perdido en apelación ya, yo voy y demando al incumplido porque con él no hay cosa juzgada. La cosa juzgada es con el que supuestamente le incumplieron el contrato. Pero yo quiero ir a demandar y a repetir como una acción de repetición contra el verdadero culpable, porque yo no estoy de acuerdo con la sentencia. La sentencia solamente va a ser una prueba dentro del proceso, pero no a tal juez porque no hay cosa juzgada, porque no se cumplen los presupuestos. Entonces decimos sí es procedente porque no hay cosa juzgada. Pero entonces, ¿qué pasaría en el supuesto si finalmente en el segundo proceso, donde el influenciador demanda al influenciado, le dice, no, mi hijo, acá el que incumplió el contrato fue usted, no yo? Y como no hay cosa juzgada, el juez tiene que venir a debatir si efectivamente hay una responsabilidad de incumplimiento. No, o sea, yo insisto en que el debate es conceptual. O sea, y vuelvo quizás a la primera o segunda pregunta. Y es que primero no hay solidaridad, luego la acción que tú planteas no sería una acción de repetición, ¿ok? Sería una discusión jurídica distinta. ¿Cuál? No se me ocurre, sinceramente. ¿Sí? Sería una relación jurídica que iba a resolver otro juez por alguna razón, no sé por cuál, ¿sí? Ahora, fíjese que lo que a mí me condenaron a pagar por la inducción a la ruptura contractual tiene una fuente, una causa y un daño que son haber inducido, ojo, no la terminación, no el incumplimiento, eso no es lo que se condena. Se condena es la inducción, ¿ok? Ese acto de, como dice la RAE, mover a uno, instigar, ese acto es lo reprochable y ese acto generará un daño, ¿cierto? ¿Cuál? No sé. No sé si el valor de los pasteles o el valor de el contrato que perdí con la señora que me compraba pasteles, o no sé si ni siquiera hubo un daño indemnizable, ¿ya? Pero en el caso en que haya un daño indemnizable, la causa de ese daño es que yo induje, ¿ok? Ahora, si usted, que insisto, no comparto que sea una acción de repetición, si usted va a donde el que incumplió a reclamar algo, fíjese que eso es otra relación jurídica distinta. Luego, en mi opinión, la sentencia de competencia desleal por el artículo 17 no se ve afectada en nada. Perfecto, entonces no se va afectada, no entendí, usted comparte que no hay cosa juzgada. O sea, que el No, influenciador, no, no. Ojo. Es que la pregunta es bastante ponzoñosa. Ojo, no es, hay cosa juzgada. es ponzoñoso, Fidel, En mi opinión, por supuesto que es que la cosa juzgada
en competencia desleal, usted no tiene cómo ir a repetirla al señor del camión, ¿ok? Porque es que lo que hizo el señor del camión fue incumplir o no incumplir, no importa. Pero acá lo que se decidió fue que usted indujo su comportamiento de inducir, ¿ok? Ahora, yo no sé usted cómo se va a ir a otro juez a decir, oiga, espere porque el señor del camión tiene que pagarme porque yo lo induje. No, porque yo, No veo cómo. no, de acuerdo, si Pero, el juez, pero en gracia de discusión, pero en gracia de discusión, las relaciones jurídicas que se resolvió acá es completamente distinta a la que usted va a plantear allá. Entonces, si su supuesto es no hay cosa juzgada, pues yo le tengo que decir, no, no hay cosa juzgada. Pero no quiere decir que yo esté aceptando que esta decisión sí lo legitima a usted para ir a iniciar esa otra acción. entiendo, por legitimación entiendo, la pregunta como de fondo es si el juez puede admitir esa demanda, ya como él falla en la sentencia, si tiene que decir, no, usted ya fue juzgado allá, eso significa cosa juzgada, o dice, no, yo tengo que mirar a ver si esta pretensión tiene razón, porque como no hay cosa juzgada, me toca juzgar si efectivamente este señor influenció o si este incumplió, no sé si eso está abierto o esa discusión está cerrada. Doctora Liliana, como hemos aprovechado ya en forma extensa su conocimiento. A mí eso me da un temor reverencial gigante porque usted es una académica en materia de derecho procesal. Quisiera como oír de tu voz como las conclusiones de todo esto que hemos hablado y oírte si para ti fue pues, agradable venir a hablar de estos temas que a veces entre nosotros son como muy sustanciales o ya está como todo muy dicho y lo que hemos intentado pues es crear algunas dudas y generar algunos comentarios, Liliana. No, pues interesantísimo y muchas gracias por haberme invitado y un placer debatir con ustedes que los dos son expertos en derecho de la competencia, he aprendido mucho y me ha sido muy enriquecedor para mí esta conversación. He tratado de traer algunos conceptos eminentemente procesales a esa discusión sustancial tan rica que han planteado ustedes. Y como conclusión, pues bueno, digamos que se nos hicieron varias preguntas frente a la acumulación de pretensiones y yo insisto y creo que con el doctor Fidel estamos de acuerdo que ante la SIC pues no sería posible plantear en principio una acción eminentemente contractual en el sentido de pedir la indemnización de los perjuicios contractuales o el cumplimiento de un contrato. Creo que en eso hemos estado de acuerdo y nos hemos enfocado más bien en determinar si en la ruptura contractual, ese incumplimiento contractual que fue influenciado, se puede ver como un acto de competencia desleal y por eso podría llevarse ante la superintendencia, lo cual yo creo que sí, el doctor Fidel pues digamos que en su conocimiento, pues considera que el artículo 17 que permite la vinculación de este tercero contractual influenciadores tiene, digamos, una responsabilidad especial o una calificación especial, este tercero y una acción muy, muy especial. Y en cuanto a la discusión de no acabar del litisconsorcio cuasi necesario, porque a pesar de que el litisconsorcio cuasi necesario lo conocemos incluso desde el Código de Procedimientos Civiles, una figura que genera todavía muchísimas dudas y muchísimos planteamientos como los que nos hemos puesto acá. Em, en el tema de la solidaridad también me parece muy importante los planteamientos que hace el doctor Fidel. Y pues nada, no sé si esta discusión le puede generar a tu público alguna claridad o más bien lo hemos llenado de más e interesantes dudas. Más bien, sí. Doctor Fidel, usted es un príncipe, haber aceptado la invitación, haber estado acá y pues también quiero pues agradecerle
exponerse a estas preguntas, siempre indiscretas. Y también pues quería como sus conclusiones y espero que se hubiese sentido bien en el conversatorio de hoy. Por supuesto que sí. De hecho, creo que mi conclusión principal es que el tiempo no alcanzó para ahondar más en esos temas. Sí creo, como concluyó Liliana, que quizás presentamos más dudas que soluciones. Y pues en realidad creo que ese ejercicio es más valedero que si hubiéramos dicho una única conclusión o una especie de verdad de lo que se trató. Creo también que faltó ahondar un poco en muchos temas. Digamos que el tiempo no dio, pero sí me queda, por supuesto, el agradecimiento a ustedes dos, el aprendizaje, y lo más importante es que hay mucho por construir y que la discusión es lo que realmente alimenta el conocimiento de nosotros y pues por supuesto de que nos escuchen. Pues muy amables a los dos. Yo he cogido de tomado de costumbre en cada uno de sus programas narrar un koan, que son como historias pequeñas que tienen que ver con la cultura oriental y que siempre dejan ahí pensando más o menos qué quisieron decir. Este es uno muy rápido para ya dejarlos tranquilos. Este es, ¿qué significa la afirmación? Si ves un Buda, mátalo. Ahí acaba el koan siempre es un acertijo y el estudiante tiene que mirar a ver efectivamente qué significa. Algunos que han descifrado algunos koanes, porque esto viene de hace 5000 años, esto es de la cultura zen. Hay muchos, ustedes pueden buscar en Google koans con K y encontrarán cosas maravillosas ahí. Y dicen los que dicen que eso significa que si uno ve una persona deslumbrante con su intelecto o se lee un libro, no se puede convertir el autor de ese libro o convertirse en esa persona y seguirlo ciegamente, porque eso quisiera decir que uno pierde su personalidad. Entonces, bajo el koan se le da la gratificación a ese. Si ves un Buda, es una persona gigante, mátalo, porque si no, uno no lo mata y lo pone en duda, quedará siendo esa persona perdiendo la personalidad propia. De hecho, con eso me quería despedir, agradeciendo nuevamente a mis dos invitados de hoy, esperando que ustedes hubiesen disfrutado este programa y que nos veremos en una próxima ocasión, en el próximo programa. Muy amables, gracias y Muchas disfruten. gracias, Mauricio. Muchas gracias, Fidel. Gracias, gracias. Chao, gracias, muy amables. Adiós, adiós. El derecho de la competencia y el derecho antimonopolio buscan y pretenden que la repartición del dinero sea eficiente.